las generaciones que vienen ahora, y por eso yo escribo mis libros, por eso yo hago lo que hago, porque cuando eso le damos el concepto, mi forma de entender la inmortalidad. ¿Qué significa inmortalidad? Para mucha gente es el concepto, ya te veo, ¿sabes? Para mucha gente es el concepto de cruzarse 30.000 veces al día, ¿sabes? Y al morir tu alma va al cielo, ¿no? Yo no necesariamente estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí el concepto de inmortalidad es la obligación del ser humano asegurarse la supervivencia de la especie. Y todos tenemos que trabajar al máximo hasta el día que morimos para asegurarse que tus hijos, míos y nuestros nietos y bisnietos viven en un mundo muchísimo mejor. Y para esto lo que tenemos que asegurarnos y que ellos tienen esta brújula moral de la cultura clásica, platónica, socrática, destrozar todos los vestigios de esta degeneración que es esta cultura aristoteliana que nos están enseñando en los colegios, ¿sabes? Y entender que todo lo que nos rodea, esta, ¿sabes? Falta de ¿cómo te diría yo? ¿Sabes? Degradación, ¿no? Del ser humano. Es una cosa hecha en un laboratorio precisamente para desplazar lo más bello que hay en este universo, que es el ser humano, de este epicentro que eso es el mundo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y una vez que tienes, ¿sabes? Esta brújula moral que te enseña la dirección adecuada, ¿sabes? No vamos a parar, vuelvo a decir, no nos van a ganar nunca, llevan miles de años intentando. Buenas noches. Mi pregunta es, el Perú es últimamente ha sido considerado como el primer productor de cocaína en el mundo. Se dice que gracias a eso se ha pagado la deuda externa y se ha financiado el Perú no ha tenido crisis, no ha llegado la crisis mundial al Perú por una extraña razón que algunos dicen el milagro, ¿no? El milagro económico de García. Quisiera saber si se puede, si existe la manera de investigar, si usted que tiene la manera, si existe la manera de llegar a buscar alguna conexión entre los gobiernos y la droga, o sea, ¿cuál sería la manera en todo caso para poder explicar esta hipótesis, esta tesis, ¿no? Yo no acabo de entender tu pregunta. Bien, o sea, el Perú es un país que... Entendido. El Perú es un país que produce bastante droga. Sí. Ha desplazado a Colombia. ¿Existe la manera de ver, de alguna manera descubrir si es que esto ha sido, o sea, de tener información confidencial, información básica, información tangible, con datos, cifras? ¿Cómo se puede...? Entendido. Mira, me gustaría que esta pregunta la contestara, si no te importa, mi amigo Luis, de la organización La Luz. Dale, por favor, a este señor el micrófono. Bueno, gracias, Daniel. Siempre un comentario primero y después una pregunta. Fíjate, Luis, ¿te puedes contestar la pregunta de este señor, del negocio de la droga? tampoco la entendí bien, disculpa. Ok. Pero si te hago una pregunta, te digo un comentario. Fíjense, el comentario que quería hacer con respecto a las teorías de conspiración y lo difícil que es, sobre todo para la generación del 68, o sea, la generación que ahorita gobierna el mundo, gobierna el país, que está ahorita en el poder y que está ahorita en la prensa, etc., que es difícil entender esto de la teoría de la conspiración. La niegan y se hacen la pataleta antes de dar su brazo a torcer. Indudablemente que, como tú dices, y lo dice en tu libro, esto de la conspiración se usa también para manejar, es decir, hacer conspiraciones falsas para manejar la gran manada humana, como nos llama la oligarquía. Eso por un lado. Y por otro, la pregunta es, que viene también, digamos, como colación de lo que dije, y de hecho de tu exposición, que en estos momentos está ocurriendo un gran lavado de cerebro a nivel mundial. Con los atentados de Oslo, de Noruega, hace exactamente unos 2 meses, Lindo LaRouche planteó claramente que iba a venir estos atentados en Europa, en los propios Estados Unidos, debido fundamentalmente a que el límite económico de las finanzas, es decir,
esto se da a través del endeudamiento de los Estados Unidos, pero fundamentalmente de la burbuja financiera internacional que ya no puede sostenerse más y estaba por reventar, y de hecho estamos a semanas prácticamente de reventar. Y cuando ocurren estas situaciones se producen actos como los de Noruega. Entonces yo te pediría un comentario sobre lo que está pasando ahorita, cómo está ocurriendo esto y por qué está ocurriendo esto. Vale. Voy a unificar la pregunta de Luis y la pregunta tuya en uno. Sí, yo la pregunta creo que la había entendido una parte. Estaba diciendo que Perú se ha convertido en el principal productor de droga. Bien, entonces, ¿esto cómo se investiga, cómo se sabe y de qué forma esto influye, afecta el desarrollo? Vamos a ver. Lo importante entender, de esto ayer hablamos con mi amigo Luis, Perú no es un país, tú estabas hablando de economía de Perú, que va bien, tal, pero no es, es un satélite independiente, ¿sabes? Es un país más dentro de este sistema financiero mundial que ya se ha desplomado hace muchísimo tiempo. Lo que estamos viendo ahora mismo, esos últimos coletazos de este desplome financiero. Tienes que entender que el desplome a nivel de finanzas, lo que yo decía al principio, hay una lógica aplastante de por qué estamos viendo este desplome financiero mundial. Si tú eres poderes fácticos financieros que controlan el mundo, ¿sabes? Lo que no puedes permitirte es el lujo de crecimiento y el desarrollo, porque con el crecimiento y el desarrollo es una cosa que conocemos desde hace 300 años, y esto puso en evidencia a gente como Leibniz. Tenemos el crecimiento de población. Y entonces, si hay crecimiento, somos mucho más. Y si tú eres poderes financieros, no quieres que seamos mucho más. Porque recursos naturales son estos. Y para que David Rockefeller pudiera ver esta agua, nosotros, la masa sucia, tenemos que morir. ¿Me explico? No hay recursos naturales para todos. Por eso están desindustrializando el mundo. ¿Estáis viendo eso, no? ¿Sabes? A través de cómo el calentamiento global está diciendo que emisión de gases es peligroso, ¿para qué hace falta tanta industria? Lo que tenemos que hacer es volver a vivir en el campo, comer pasto. No, tú comes el pasto, ¿sabes? Llevar el gastón, comer bien. ¿Eh? Entonces, pero tenéis que entender que todo esto no es una cosa, no es un accidente, es una cosa hecha a medida y a propósito. Energía nuclear, que es el futuro del mundo. Es decir, sin energía nuclear no se puede sobrevivir. Cuando somos 500 millones de personas, tú puedes utilizar madera para calentar la casa. Si somos 2.000 millones de personas, tú puedes utilizar carbón. Si somos 4, pues petróleo. Si somos 7, 10, 15, 30.000 millones de personas, ¿pero cómo vamos a sobrevivir? La única forma es tener un fuente energético que tiene un flujo de densidad más potente, porque somos mucho más, ¿me explico? Y en ese sentido, los gobiernos, sobre todo alemán, español, que están eliminando o erradicando la energía nuclear, son genocidas, quieren acabar con la humanidad porque no podemos sobrevivir. Y es una de las cosas que Le Bush habla muchísimo. Yo cuando estuve con Castro también le pregunté lo mismo. Comandante, ¿cómo vamos a sobrevivir de aquí a, no 200 años, sino 200.000 años? Cuando llegamos a ser 200.000 cuadrillones de personas, ¿cómo vamos a vivir? Y la única forma de hacerlo es colonizar el espacio, ¿me explico? Llegar a la Luna, llegar al Marte y de ahí colonizar las galaxias para que dentro de 1 millón de años seamos 1.004 millones de personas. Es la única forma, y esto se llama inmortalidad. Es la única forma que vamos a hacerlo. Estamos hablando de colonizar la Luna en 2 generaciones, Marte 3 generaciones, y a partir de ahí podemos colonizar y ser lo que somos, porque somos la diferencia entre el ser humano y el animal. ¿Sabes? Es nuestra capacidad de descubrir principios universales de naturaleza que mejoran la vida del ser humano por kilómetro cuadrado del espacio contra la naturaleza. Y es lo que nos diferencia de los animales. En ese sentido, la droga en el caso de Perú, la droga en el caso de Colombia, es una necesidad ahora mismo de salvarse, ¿sabes? Porque la economía se ha desplomado y está muerto. Pero tú no puedes utilizar la droga para salvarse. Lo que necesitas es construir y reconstruir el país, invertir en el desarrollo y crecimiento. Es la única forma que tú puedes hacerlo. Y un comentario más. La gente que está hablando de legalizar la droga, por favor, es importante que entendáis. No se puede legalizar la droga, es inhumano, es inmoral. Y la gente como George Soros, esta gente son de los peores enemigos de la humanidad, por razón muy sencilla, porque la droga atenta contra la generación que viene ahora de 16.
Ah, perdón, yo pensaba que estaba en Dios. No, hijo mío. Porque la droga atenta contra esta generación que viene de 16 a 35 años, porque los mayores de 60, 80 años de edad no toman la droga. Entonces mata a esta generación. Y ese es el futuro del mundo. Entonces tenemos que hacer todo posible para luchar contra esa gente que quiere legalizar la droga. Bueno, hay muchísimas manos en el aire y sin embargo nosotros también